Nehuen, ¿no? Mi nombre es Salvador Barzúa Montenegro, soy psicólogo y uno de los socios fundadores de MacMandino. Y hoy día estamos re contentos porque partimos este camino profundo, intenso, eh, lleno de convicción y también de voluntad, que nos permite cruzar fronteras, que nos permite entrar en en aquellos misterios que laten en nuestros territorios. El seminario que estamos pronto a compartir con ustedes es un seminario que está siendo transmitido en este momento por distintos medios y en donde vamos a tener gente de distintas partes de América Latina, de la Colombia, del Tahuantinsuyo, de Bolivia, Ecuador y Perú, de Gualmapu y de otras latitudes que seguramente van a empezar a llegar a esta convocatoria. Eh, entonces, estando aquí presente, quiero darle la bienvenida a mi hermano Edward, ¿no? Edward Chávez, es un joven brillante desde mi perspectiva, eh, un chico que viene trabajando la filosofía y el pensamiento de Deleuze y Guattari en el continente, en este continente misterioso. Y él nos va a presentar hoy día su ponencia que tiene como título eh, la, la micropolítica salvaje, bárbara y civilizadas. Entonces, sin, sin alargarme mucho, voy a hacer una pequeña presentación del Edward para que después él pueda entrar en su presentación que él ha preparado con mucho cariño y esfuerzo también. Edward Julián Chávez es licenciado en Filosofía por la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Desde el año 2018 viene trabajando dos aspectos de la filosofía contemporánea, ¿no? El pensamiento de Deleuze y Guattari enfocado en la sociedad, en el orden biopolítico y el estético, y en segundo término, la exploración y la reivindicación desde la mirada deleuziana del pensamiento propio de los pueblos originales de la Yala Yala. Especialmente su propuesta aborda lo precolombino, los chamánicos, las lenguas nativas, el acervo cultural, educativo, territorial y económico de la naturaleza ancestral y o tradicional. Lo anterior como resultado del seguimiento y profundización y continuación del recorrido filosófico de la maestra Consuelo Pavón Alvarado, con la cual él se ha formado, y René Scherer, ambos destacados docentes y académicos colombianos, ¿ya? Entonces, sin alargarme más, dejo la palabra al Edward, quien nos dará su presentación. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Eh, Buenas noches a todas y a todos las personas que nos acompañan a esta hora, en este espacio, en este encuentro, retomando un poco las palabras de Salvador, pues con mucho cariño, también con mucho esfuerzo, y yo creo que sobre todo de parte de Salvador, pues se ha germinado este espacio y realmente hemos depositado como eh, muchas, por decirlo así, esperanzas o más bien como eh, hemos como esperado, más bien en un sentido un poco más tranquilo de la palabra, que esto, digamos, pues se convierta en un compartir colectivo, ¿no? Y muy enriquecido para quienes hacemos parte de esta construcción. Em, Retomando un poco, pues sí, realmente pues es una investigación que parte del ESI Guattari. Esta fundamentación pues me la dio la maestra Consuelo Pavón, quien estudió con Deleuze personalmente, también con René Scherer, y pues yo tuve la fortuna de encontrármela por el camino en mi formación como licenciado en filosofía y pues bueno, ya llevo algunos años trabajando de la mano de ella, con ella.
y también pues recorriendo varias partes del territorio aquí de Colombia, pues a nivel de encontrarnos pues con pueblos indígenas, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues compartiré la pantalla desde mi otro perfil para que puedan ver em, el texto que voy a leer. No sé si ya está en pantalla. No. Ahora sí, ahora se ve. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, Ideal, si puedes maximizar, ponerlo en pantalla completa el texto, ahí se va a ver mejor. a ver si lo logro. Mm, a ver, aquí sale un menú, pero no sé. O cómo te quede más cómodo a ti en realidad. Si tú estás presentando, nosotros te vamos a escuchar y vamos a ir anotando nuestras preguntas. La idea es que él haga su ponencia y hacer segundo bloque de la presentación, establecer estas preguntas, diálogos, intervenciones. Y eso, esa es un poco la dinámica, ¿ya? Listo, Salvador. Muchas gracias. Entonces, bueno, aquí me pasé como al PDF que me queda más fácil. Mm, ojalá y lo puedan ver bien. Estoy tratando de ampliarlo lo que puedo. Bien, entonces, esto se titula Micropolíticas salvajes, bárbaras y civilizadas. Bueno, primera parte, un exordio, ¿no? Pequeña genealogía de la política como rizoma y ribosoma, es decir, como cartografía y síntesis de la política, cabe destacar eso. Em, perdón, porque es que hay algunas partes que me va a tocar achicar la lectura porque eso. Listo. Comienzo. El deseo siempre ha estado vinculado a la tierra. El deseo está hecho de tierra viviente. Nada que haya pasado por nuestras manos y nuestro gozo ha dejado de ser una combinatoria, intencional o no, de los frutos minerales, vegetales y animales de la gran diosa. Todas las guerras, todos los pactos y contratos, todas las eróticas y los fetiches, al igual que los rasgos más perennes o contingentes, han estado eternamente impregnados de sales y nutrientes, de sangrados y salivaciones, de silbidos, resoplidos y gramáticas científicas como también poéticas. Nuestro espacio-tiempo, nuestra historia, ha caminado errante por la tierra. He aquí el testimonio de los hijos de Caín, de Urano, Buinaima, Huey, Chiminigagua, Pilán y Viracocha. Nuestra memoria es un rizoma de caminos y fronteras, de campamentos y fortificaciones, en últimas, de una inconmensurable multiplicidad de bulbos y estratos enlodazados y fosilizados de tierra. Nuestra propia corporalidad ha recordado las bondades de la tierra mediante marcas, escarificaciones, cicatrices, tatuajes y luego en símbolos celestes e imperiales, concretos y virtuales, forjados al calor de la orfebrería y la platería. En jaurías, enjambres, manadas e incluso en rebaños, nos hemos desplegado y plegado a lo largo y ancho de la tesis engendrada de nuestro planeta. Aquí y allí nos hemos unido y escindido en función de su riqueza. Hemos conducido las síntesis bioquímicas de la naturaleza a volverse síntesis sociales desde las cuales jugamos, en el sentido más serio y solemne de la palabra, a ser dioses destructivamente creadores. Pues nuestros órganos vitales, o de nuestros órganos vitales, ha emergido la tremenda animación e innovación de la materia, e invocación de la materia, y de la asignación inanimada. Me refiero al rito, al Estado y al capital. Un puñado y un tumulto de nuestra especie, de los de nuestra especie, ha extremado el devenir nómade de nuestra naturaleza en la Atlántida, el reino de Dios y en las más insólitas metrópolis. Semejante relato heteróclito habría sido imposible sin las facultades subyacentes a nuestro trabajo y a nuestro pensamiento. Me refiero a nuestra facultad de estética, analítica, lógica, dialéctica y metafísica, y por qué no decirlo, para el caso de la Yala, nuestra metafísica física. De igual modo, habría sido imposible sin la existencia terrícola y terraformante de nuestro deseo, de nuestros deseos.
de nuestras pasiones y de nuestros salomónicos demonios. ¿Cómo no habríamos de convertirnos en animales con lenguaje, en animales políticos? Ya nuestros dioses habrían declarado leyes a nuestro propio existir. He aquí la potencia del deseo, siempre productiva, siempre sedienta, siempre connata y al mismo tiempo colmada. Oh naturaleza deseante, oh barrizal viviente. Nosotros, los autoproclamados humanos y máquinas, danzamos en torno al sol y a él ofrendamos telúricos sacrificios. Después, fisionamos nuclearmente sus análogos átomos subterráneos, pusimos sus rayos en nuestros orificios excretores y ahora los decodificamos en interminables redes de blockchains. Inevitablemente, los gránulos, las sedimentaciones, las cortezas y los líquidos de nuestra diosa terminarían por convertirse en la esencia del poder humano, esencia que paulatinamente se ha mistificado en el orden de nuestras distintas épocas y discursos, tanto en la polis como en los campos, con sus respectivas aristocracias, teocracias, timocracias, oligarquías, democracias y tiranías. Así pues, jamás la política estuvo en función de la justicia, o del bien común, o de la educación, ni tampoco estaba en función de una forma de gobierno adecuado, ni de las luchas que reclaman imposiciones o emancipaciones. Antes bien, la política es la simulación de este deseo hecho tierra, de esta tierra hecha deseo. La política es la superestructura, un plano de consistencia en la que acontece la síntesis conjuntiva, racional y económica de cualquier sociedad y de su territorio, así como la disyunción o bien la fractura opresora de lo que contienen sus suelos y sus cielos. Ella es la responsable de solapar la vida y de locurar sus necesidades con la horma de la libertad y sus derivados, alucinación e ilusión, vanidad, pacifismo, como también un ingenuo e inocuo, aunque hipócrita, antibelicismo. Esto al menos para el escalabrado registro histórico de Occidente. No obstante, lo deseante es simultáneamente divino, terrenalmente divino, y lo divino jamás podrá encapsularse dentro de sí mismo. Si fuese un anillo o un oro, se rompería y se atravesaría. No tendría exterior o interior, carecería de bordes. Una y otra vez su cadencia y fauces se retorcerían y se vomitarían a sí mismas. Todo lo que aquí se junta o se separa, todo lo que adquiere forma o la pierde, no cesa de transcurrir ni desarrollarse. Todo aquí es geológico. De allí que lo político, a la larga, sea un plano que se hace indistinguible de lo sagrado y lo profano, de lo hosco y lo burlón, de lo pulcro y lo corrupto, de lo vulgar y lo erudito. Bien, aquí quiero hacer una acotación respecto al concepto o palabra economía, así que voy a leer el pie de página. No olvidemos que economía viene de oikos nomos, es decir, traduce antes que nada las leyes de nuestro hogar, y esto también hace eco de lo que algunos pueblos en Aviala llaman la ley de origen, o los mandatos de nuestra diosa, ¿no? Su ordenanza tributaria o trinitaria, producción, distribución y consumo. Eso para no olvidar, simplemente. Ahora, a continuación, cito a Nietzsche. Dice Nietzsche en el Zaratustra: no robarás, no matarás. Estas palabras eran consideradas en otro tiempo como santas. Delante de ellas se doblaban las rodillas y se bajaba la cabeza y la gente se quitaba los zapatos. Pero yo les pregunto, ¿dónde hubo nunca mejores bandidos y asesinos en el mundo que los bandidos y asesinos provocados por estas santas palabras? ¿No es la vida entera un robo y un asesinato? Y al santificar estas palabras, ¿no se asesina la misma verdad? ¿No era predicar la muerte, sancionar todo lo que iba en contra de la vida, todo lo que desautorizaba la vida? Oh, hermanos míos, rómpanme las viejas tablas. Continúo. La política desde sus comienzos había estallado en infinitos pedazos. Hubo unos trozos más grandes y protuberantes que otros. Esos que se alzaron en armas, hablaron de paz y formularon el nacimiento de un Estado en crisis, cuyos límites fueran dúctiles y útiles a la sobreproducción y el superconsumo, a la alienación de la naturaleza y de todas las expresiones de su fuerza de trabajo. Los tumores más visibles de la política se volvieron nuestro principal modelo de organización,
bien fuera por la fuerza, por la inocencia o por maquinación. Chorros de sangre se han drenado por desagües o por diversas superficies procurando lograr la equidad, en tanto que proposición compleja de soluciones imposibles. Quid que jamás se correspondió concretamente con eso que llamamos política. Cito nuevamente a Nietzsche. El nuevo ídolo quiere rodearse de héroes y hombres venerables y calentarse al sol de las buenas conciencias, ese frío monstruo. Huid de la peste, alejaos del humo de los sacrificios humanos. Todavía las almas pueden vivir libres sobre la tierra. Allí donde el Estado termina, empieza el hombre que no es superfluo. ¿No veis el arco iris y los puentes del superhombre? Continuando, respecto a la política, en este plano de consistencia siempre sobrevino la indiferencia. Y aquí también me detengo. No solamente indiferencia en tanto ignorar las necesidades o en generar la otredad, sino que aquí el prefijo in también se puede considerar en el sentido latino dentro de, como también en el sentido inglés de la o en la preposición en. ¿Qué quiere decir? Que esta indiferencia no solamente apela a ignorar intencionalmente determinados factores externos o ambientales a nivel social, sino que también es una diferencia que no se ha considerado, digámoslo, con seriedad y que ha ingresado en nosotros, o sea, ha estado, digámoslo, sembrada en nosotros. De manera que se genera un input, ¿no? En el cual, digamos, lo diferenciado o lo diferencial, aunque lo reconocemos, más bien se torna molesto para nosotros, de alguna manera. O bueno, yo lo hablo así en primera persona plural, pero claramente no estoy emitiendo ningún juicio, simplemente quiero como enriquecer esa semántica de lo que es la indiferencia. Entonces, repitiendo un poco, respecto a la política en este plano de consistencia, siempre sobrevino la indiferencia generalizada como condición particular para la desintegración y la extinción, pero nunca estuvo la equidad que se ha luchado sobre todo desde la molaridad de la política, más que como una dramatización discursiva. En otras palabras, los rizomas nunca han sido proporcionales o gemelos. Siguiente apartado. Micropolítica salvaje. La percepción de lo imperceptible, la visión de lo invisible. Continúo. Pero, ¿y qué ha sucedido con los trozos más pequeños de este plano político? ¿Se han marchitado? ¿Se han diluido? ¿Se los ha tragado la tierra? Pues bien, estas esquirlas se han clavado, se han conectado con fuerza en el piso, han construido una máquina imperceptible de deseo que se fundió con la materia. Han estado volcándose sobre sí mismas y a partir de ellas vive una... Nos hallamos ante el efecto de un proceso, pues este último yace oculto en las arterias de Abiyalta. Es inescrutable, pese a que, una vez llegado a Occidente, se ha procurado verle mediante el derretimiento de la nieve, a través de las estrías que ha dejado el desgarramiento del arado sobre la carne viva de la tierra, o por medio de la excavación de los hoyos y jadeos de la minería. Esta viruta no es consistente, como la política. Más bien, desde antiguo se ha trocado inmanente. Dicho efecto ha pervivido por fuera del sujeto para anidar en la riqueza profunda y extensa de la vida. Este proceso y su respectivo efecto discurre por la infinidad de corrugaciones y bultos y superficies lisas del suelo y ha multiplicado exponencialmente sus intensidades. A veces se resuelve como desastre natural, en otras ocasiones como legión de entidades indomables, las cuales no les apetece comunicarse con nada excepto con su matriz de existencia. También aparecen cuerpos desorganizados, cuerpos sin órganos, dioses, los cuales se pronuncian en las vísceras de todos los seres vivientes y mutan en la atmósfera y la estratosfera del planeta. Sí, este efecto es caprichoso por defecto, pero su caprichosidad no resulta de la banalidad del antojo, sino de la múltiple contención de rocas, arenas, plantas, animales y lugares. Cuando emergen humanos que caminan y olfatean las huellas de este proceso incógnito y su efecto naturante, se suceden y se crean pueblos que han sabido corresponderse con aquellas limaduras, fragmentos y recortes inmanentes que hace ya mucho tiempo, hace eones, se separaron de la arborescencia genealógica del plano político. Se trata pues de una micropolítica del deseo, cuya relación se da exclusivamente con la tierra.
con el caosmos y se distribuye por todas las superficies tectónicas para acoplarse y aliarse con un sinnúmero de potencias que constituyen los canales y las regiones más insospechadas de esta rica desproporción matérica. Los pueblos que habitan estos ecosistemas, aquí también habría que hacer una acotación de a qué me refiero yo con esto. Estos pueblos que habitan tales territorios han desarrollado otros sistemas, otras máquinas de inscripción. En consecuencia, han modelado su deseo y su pensamiento con marcas o marcaciones no alfabéticas, no atómicas. Más bien, su registro o su relación con la tierra es aglutinante. Su pintura corporal y rupestre, sus afectos y ornamentos manifiestos en el hueso, las plumas y la embriaguez colorida de sus tallos están continuamente vinculados con la geografía de la gran diosa. Cito un poco a Deleuze y a Guattari desde el Antiedipo. El grafismo, o podríamos decir los sistemas de escritura occidentales o alfabéticos, se proyecta sobre la voz y se convierte en escritura. Al mismo tiempo, induce la voz ya no como la de la alianza, como la de las conexiones, sino como la de la nueva alianza, voz ficticia del más allá, que se expresa en el flujo de escritura como filiación directa. Desde ese momento se produce un aplastamiento del triángulo mágico. La voz ya no canta, pero dicta y edicta. La grafía ya no danza y cesa de animar los cuerpos, pero se escribe fijada en tablas, piedras y libros. Por eso Zaratustra dice que hay que romper las tablas. En este sentido, aquí acontece otra lectura del mundo, una que es, entre comillas, bioquímica, mejor dicho, corpórea, pero que se ha sofisticado y polido de tal manera que incluso en los parajes más comunes y en las tertulias más escuetas, la solemos llamar y asimilar como saber espiritual. Y por supuesto, no se quiere decir aquí, en esta ponencia, que de hecho no haya legitimidad espiritual, sobre todo para Abiyala. Tan solo aquí se hace un esmerado y humilde intento por unificar ello con el cuerpo, por descifrar este inagotable efecto en una sensación real, predecesión de fuerzas y energías, acotación de un proceso productivo que se manifiesta en un sinfín de singularidades concretas y, por decirlo de algún modo, igualmente lingüísticas. Nuevamente cito a Deleuze y a Guattari desde el Antiedipo. La inscripción de una marca en el cuerpo no solo tiene aquí valor de mensaje, sino que es un instrumento de acción que actúa sobre el mismo cuerpo. Los signos dominan las cosas que significan, y el artesano de los signos, en vez de ser un simple imitador, realiza una obra que recuerda la obra divina. El espíritu de estos pueblos no es igual al Paráclito o a la totalidad noemática que se presenta como la toma histórica de conciencia dentro del mundo cultural. Esto es tarea, óigase bien, de la política o por argucia de la filosofía política. Empero, aquí, en este aquí y ahora, nos convoca y nos invoca la complexión del horizonte físico e impersonal del deseo, de la micropolítica. La tierra y el homo natura nos presentan un espíritu del territorio, un vínculo con las serranías, los bosques, las montañas, las cuencas y los lagos. Una reciprocidad que invita a un festín de plantas maestras y bebidas frutales que da lugar a un equilibrio interior y ambiental, en el cual no hay usurpación, posesión, explotación y sujeción, y cuyo propósito es ahuyentar la enfermedad, devolverla y depositarla a otros estratos de esta mega máquina imperecedera. Podríamos entonces decir que no solamente referirnos a una suerte de micropolítica salvaje, sino también podríamos decir que nos referimos a la micropolítica del espíritu, aquella que da lugar a una sucesión renovada de saberes prácticos que integran el suelo, el deseo y el cuerpo,
para devenir y transformarse con el perenne movimiento del universo y el serpenteo del espacio-tiempo. Cabe resaltar que nada de esto es metafórico, sino más bien es un pliegue de la realidad multidimensional de los territorios que mantienen vivo nuestro oikos, nuestro hogar, y nos recuerdan, aunque sea de manera empalidecida, nuestra primigenia nomé, nuestra ley de origen, economía. Siguiente aspecto, micropolíticas bárbaras y civilizadas, la ondulación de la SPID occidental. La política, en tanto plano consistente, nos ha precipitado durante siglos dentro de un delirio paranoico. Nos ha sometido a la interiorización y a la separación de la producción. Producimos para ellos, y ese ellos tiene dos connotaciones. Ellos como la clase dominante empresarial, burguesa y tradicionalmente explotadora, pero también ellos en el sentido freudiano. Producimos para un inconmensurable y una multitudinal masa de ellos, de pulsiones demandantes, que siempre están, digamos, a la espera o alerta a consumir lo máximo que se pueda de nosotros, ¿no? Como personas. Entonces, producimos para ellos y hemos abandonado nuestra autoproducción deseante. Estamos escindidos, estamos en deuda. Nuestros valores y nuestras valoraciones no son las ¿Por qué mismas estoy enojado? que las... ¿Aló? ¿Hola? Ok, sigo. Nuestras valoraciones no son las mismas que las que ha impuesto el Estado y la Iglesia, los bancos y el World Wide Web, en suma, el capitalismo mundial integrado. Pero no solo padecemos el dolor de este delirio, sino que al cansarnos, al forzar la catarsis, al ejercer la consigna capitalista de Don't tread on me, de inmediato saltamos al nihilismo y no sin débito. Desde el momento en que ingresamos al sedentarismo, nuestro deseo se organizó en torno a Cristo y a Mahoma, luego en torno al punzante parto de inútiles patrias y nacionalismos, y después a la disolución y fetichización de nuestro deseo. Cito un poco a Deleuze y a Guattari en este aspecto. He aquí que los flujos descodificados no forman un deseo que produce en lugar de soñar o de carecer. Por ello, el capitalismo y su corte no se definen simplemente por flujos descodificados, sino por la descodificación generada de los flujos, el nihilismo. La nueva desterritorialización masiva, la conjunción de los flujos desterritorializados. La singularidad de esta conjunción dio la universalidad del capitalismo. Simplificando mucho, podemos decir que la máquina territorial salvaje partía de conexiones de producción y que la máquina despótica bárbara, la del Estado, la de los reyes, se fundaba en las disyunciones de inscripción a partir de la eminente unidad. Pero la máquina capitalista, la de nuestra contemporaneidad, la máquina civilizada, va a establecerse primero sobre la conjunción. Entonces, la conjunción ya no designa solamente restos que escaparían a la codificación, ni consumos consumaciones, como en las fiestas primitivas, ni siquiera el máximo de consumo en el lujo del déspota y de sus agentes. Cuando la conjunción capitalista pasa a primera fila en la máquina social, ocurre por el contrario que deja de estar vinculada tanto al goce como al exceso del consumo de una clase y convierte al propio lujo en un medio de inversión y vuelca todos los flujos descodificados sobre la producción. En otras palabras, es un producir para producir. Todo aquello que alguna vez resguardó nuestro respeto por la tierra se sobrecodificó en el destello de las monedas, de los soles, e inició una infructuosa navegación al cielo, al purgatorio, a los infiernos. Al mismo tiempo, todo aquello que nos había movilizado como tierra viviente pasó a convertirse en una decodificación de nuestros flujos, tanto así que hasta la mierda puede cuantificarse, regularse e invertirse en el alza o baja de valores.
Citando nuevamente a Deleuze y a Guattari, la tierra entra en la esfera de la propiedad privada y en la de las mercancías. Aparecen las clases. Por eso las dominantes ya no se confunden con el aparato del Estado, sino que son determinaciones distintas que se sirven de ese aparato transformado. Primero adyacente a la propiedad común, luego componente o condicionante, luego cada vez más determinante. La propiedad privada implica una interiorización de la relación acreedor-deudor en las relaciones de las clases antagónicas. Sin embargo, el plano de consistencia político no se define o se comprende únicamente por su molaridad y su moralidad. Ya hemos visto que en medio de todo esto hay pequeños fragmentos y fisuras, lo que llamamos micropolíticas. Por ende, aquí se agencian otras transformaciones, por decirlo así, microscópicas o inadvertidas para las neuróticas posiciones ético-políticas molares. La micropolítica que transcurre entre lo bárbaro y lo civilizado se caracteriza por la variación y la transformación de nosotros, los actores políticos, o más bien en el sentido griego politeios, entendiendo que politeia significa las cosas que ingresan o que están dentro de la polis, entendiendo que nosotros somos cosas, o como diría Deleuze y Guattari, máquinas ingresadas en la polis, en un socios. O más aún, por la transformación de nuestros cuerpos a lo largo de esta imbrincada dinámica, por la desvinculación con la identidad externa y por la distensión de las oposiciones, o como dicen Deleuze y Guattari, por la distensión de las disyunciones, que se imponen desde las políticas de barbarie y civilización, diluyendo así el rumbo y los objetivos por los que hemos sido definidos. El combate que se libra en esta micropolítica extirpa la organización que demanda o que se demanda en la política e implica más bien una multiplicidad de flujos que se orientan a una especie de estrategias de lucha no intencionadas en muchos casos, pero sí deseadas. Durante esta expresión de la micropolítica se invocan intensidades, se producen líneas de fuga y se reemplaza la noción de contradicción, lo uno contra lo otro, para poder desplegar agenciamientos guerreros insospechados. Sin embargo, todo esto es una metamorfosis dolorosa y ciega. Bajo este aspecto, no todo el mundo puede o quiere instalarse en la inmanencia de lo micro. Esto solo lo llevan a cabo comunidades que no se sustentan en la cultura reaccionaria de la deuda o de la aniquilación, entendiendo la aniquilación como su etimología lo dice, ¿no? Conducir las cosas a la nada. O que, digamos, no se instalan en este tema del cansancio. Por consiguiente, las producciones colectivas y micropolíticas en realidad no están en función de redimir o preconizar, por ejemplo, un ser idéntico, y menos aún instalar una política partidaria o parlamentaria. Simplemente escapan de tales ensueños. En este vuelco y náusea que acaece dentro de las entrañas de la cruz y la civilización, y que sin exagerar hoy en día podemos denominarla extraterrestre, recordemos todo el proyecto de Jeff Bezos, de Elon Musk, se denuncia el desencanto por el capitalismo. Desencanto, pero no cansancio. Eso todavía no se denuncia. Se renuncia a la instrumentalización del deseo, incluso sin saberlo, a la extracción de la energía de los cuerpos y a toda forma de abuso de plusvalía. Existen colisiones y movimientos colectivos por nacientes consonancias, por decirlo así, esquizoafectivas. Este esquizo claramente no asociado a la esquizofrenia como enfermedad, sino como lo plantean Deleuze y Guattari, la esquizofrenia como una alternativa de la producción deseante. Más aún, por singularidades que ya no quieren estar sujetas a la voluntad del Estado neoliberal. Así, la construcción micropolítica se va afianzando en una especie de devenir guerrero. Otras mutaciones que profanan la sociedad. Con ellas se producen nuevas sensibilidades que atraviesan lo artístico, lo literario, lo multitudinario y todo aquello que afirme la propia existencia de cada modo de vida, de manera que se oponga a la esclavitud decodificada de nuestros tiempos y a la tácita condena de muerte por no ser normal, productivo o reproductivo. Este eterno retorno indisciplinado
diferenciado, ya no indiferenciado, y revelado a la inmanencia molecular, está caracterizado por la continua transformación y la metamorfosis, por el enganche y desenganche de objetos y palabras de fuerza o que dan fuerza. Su principal cualidad, para concluir, es la experimentación y el movimiento, potencias que se agitan con mucha más intensidad cuando se les intenta capturar y reprimir. Y bueno, esa es toda mi ponencia. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario. Muchas gracias, Edward, por la presentación. Eh, bien, bien, ¿cómo se llama? Tiene un grado de complejidad bien bello, ¿no? Eh, y que nos lleva también a la reflexión y que nos tiene que llevar también a mirarnos respecto de cómo nosotros también estamos siendo condicionados y estamos experimentando este sometimiento, ¿no? Esta negación. Veamos quién quiere compartir alguna impresión, alguna palabra. Hasta el momento tenemos 31 personas conectadas solamente en el Zoom, que se suman también a las otras personas que están conectadas por YouTube. ¿Ya? Entonces, dejo la palabra por si alguien quiere preguntar o hacer algún comentario. Aquí hay 7 personas que han saludado la presentación. Eh, Aneila plantea la esquizofrenia como línea de fuga, ¿ya? Eh, y María Ochagavía pregunta, ¿podría entrar un poco en el problema del signo? ¿A qué te refieres con el signo? En esa línea, en el texto, en la textualidad o en tu ponencia, Eduardo. Bueno, yo tengo que ser aquí una especie de, no se me olvida cómo se llama estas personas que caminan por la cuerda floja. Equilibrista. Eh, ¿Cómo? Como un equilibrista, porque tengo que de alguna manera recuperar un poco lo que se enuncia desde los textos de Deleuze y Guattari, pero también darme a entender un poco, pues para las personas que no tienen este acercamiento, porque hemos invitado personas también de muchos otros contextos, ¿no? Entonces, el problema del signo es uno de hecho, de los problemas o de las temáticas más profundizadas y más trabajadas por Deleuze y Guattari, y yo diría personalmente que sobre todo por Deleuze. Mm, y bueno, ¿qué nos dicen así a grosso modo? El signo no es el signo sosiriano, sino es, digamos, una representación de la realidad, sino que más bien el signo viene a ser como un efecto, viene a ser como mm, utilizar este juego de palabras como una deformación, es decir, como que llega a conmover, llega a reconfigurar nuestras formas, tanto de ser, por decirlo así, como también de corporalidad de manera muy impactante, es decir, el lenguaje es material, en otras palabras. Y esta idea, curiosamente, aunque pareciera venir como de una lectura materialista, aunque pareciera venir de Marx, en realidad viene de Nietzsche. Mm, a lo largo de su obra, Nietzsche plantea algo que tácitamente se opone a Platón. Entonces yo pongo el siguiente ejemplo. Resulta que Platón en el siglo V creció en una cultura oral, ¿sí? Creció fue precisamente como lo enuncia una de las citas de Deleuze, creció fue en una cultura de marcas, ¿sí? De mnemotecnia, en el cual el cuerpo es el que se encarga de memorizar el conocimiento. En la época de Platón era sumamente importante el rito, el ritual. Platón de alguna manera se cansa de, de ese acervo cultural y empieza a darle mucha fuerza al alfabeto. Entonces él por eso entra en un conflicto con respecto a sus raíces culturales y con respecto a su proyecto filosófico, y como resultado de ese conflicto él termina escribiendo en diálogos, es decir, trata como de llevar al alfabeto la oralidad. Nietzsche, por el contrario,
le sucede pues el negativo, el completo opuesto. Nietzsche ya crece en una cultura totalmente alfabetizada, totalmente atomizada en ese sentido, porque recordemos que, que el alfabeto tiene dos características. Primero es democrático, es decir, tú no necesitas iniciarte para acceder a un libro. Desde que tú sepas el alfabeto y las vocales, puedes leer cualquier texto. Y en segundo lugar, pues el alfabeto también atomiza, ¿no? Fragmenta las cosas. A nosotros, digamos, nos es un poco más fácil distinguir ontológicamente el mundo. Para Platón no tanto. Por eso él, digamos, también tiene muchas inquietudes ontológicas. Nietzsche se cansa de su cultura alfabética e intenta regresar a los tiempos de la oralidad, intenta regresar a los tiempos del cuerpo. Y pues donde se viene a concretar esto, pues es en el Zaratustra. Si nos damos cuenta, los diálogos de Platón y el Zaratustra pues tienen o comparten el mismo suelo común, ¿no? Que es una oralidad hecha escritura. Entonces, volviendo al signo, en el caso de la Vyayala, pues ocurre, digamos, a mi forma de ver, ese efecto nietzscheano. De alguna manera, los ritos más antiguos, los ritos más precolombinos, sí, las costumbres, no en el sentido peyorativo, más arcaicas de nuestros pueblos de Avyala, pues han sobrevivido precisamente a la atomización y a la democratización de Occidente. Por ejemplo, tú para hacerte chamán o sea, no basta con matricularse como en una universidad, no basta con pagar un dinero, ¿sí? Tú tienes que iniciarte como sucedía en la antigüedad, tú tienes que ingresar a un contexto, tú tienes que pasar, como lo dice en el Antiedipo, por unos registros de crueldad, tienes que escarificarte, tienes que marcarte y no te permiten escribir. En algunos pueblos indígenas se prohíbe tajantemente tomar papel y lápiz. Todo lo que te enseñan lo tienes que memorizar. Entonces, más o menos por ahí va el tema del signo. Lo dejo hasta ahí Gracias, para Eduardo. no extender. Gracias. En el chat, ¿no? Felipe Pinilla pregunta, gracias, Edward. Economía, no obstante, se ha pensado o definido de otras maneras que permiten pensar la cuestión macro. Tu definición, leyes del hogar, ¿es lo que apunta a tu interés en lo micro? ¿O sería muy bueno si pudieras ampliar un poco más por qué y para qué el interés de lo micro político? Gracias nuevamente. Bueno, Felipe, agradezco mucho tu pregunta y gracias, Salvador, por hacerme llegar también las inquietudes. Bueno, empezaré por el hecho de que mi ponencia claramente establece una frontera entre la política y la micropolítica. Y el motivo de esa frontera y también el motivo de haber hecho esta ponencia es porque, pues a lo largo como de mi día a día más reciente, a lo largo de mis vivencias más recientes, pues me percaté de que en algunos contextos, en algunos espacios, pues se empezó a hablar de micropolítica, pero a mi forma de ver, aunque se usaba la palabra micropolítica, pues siempre se hablaba de política. Recordemos, pues básicamente desde donde se instaura, digamos, conceptualmente la política, que es desde Platón y Aristóteles. O sea, la política, pues es la organización de las cosas en la polis. Y dentro de esta organización no solamente son las cosas, digámoslo, inertes, inmateriales o que tienen un valor agregado por los seres humanos, sino que también dentro de esas cosas ingresa la vida misma, ¿no? Que es una de las observaciones que hace Agamben en el Homo Sacer. Cuando, cuando tú intentas hablar de micropolítica, pero terminas quejándote de un presidente, ¿sí? Cuando hablas de micropolítica, pero terminas representando a un grupo, por ejemplo, étnico del cual tú no haces parte, pues en realidad estás haciendo mofa del concepto de micropolítica, estás usando la micropolítica como un títere. Si, si tu preocupación es el Estado, si tu preocupación es el Parlamento, si tu preocupación son las movilizaciones sociales, entonces, pues yo creo que es menester concentrarse, pues, en rigor en lo político. La micropolítica es otro cuento. Como lo decía yo en el texto, las micropolíticas son como aquellas esquirlas, como aquellas virutas
que se fueron desprendiendo paulatinamente de la genealogía y de la ontología de lo político. Es decir, las micropolíticas no están en función de ningún estado, ¿sí? Yo creo que si lo hacemos, que si lo ponemos de manera sucinta, pues nos podemos hallar, por ejemplo, frente a ciertos tipos de anarquismo, ¿no? Y no me refiero a aquellos, digamos, anarquismos autoproclamados. Me refiero a esos casi que espontáneos trabajos comunitarios y colectivos que suceden por ahí en los barrios, ¿sí? En las veredas. Me refiero incluso a las confabulaciones que puede tener, qué sé yo, un grupo de niñas, de niños, de adolescentes, y a todo ese trabajo mancomunado que pues no está, digámoslo, necesitado de colores, de banderas, de identidades, y que bueno, se expresa en múltiples formas. Por eso yo también, además de trazar la frontera entre micropolítica y política, también hablaba de tres micropolíticas, que es la salvaje, la bárbara y la civilizada. Yo sé que la palabra salvaje de entrada suena un poco peyorativa, pero digamos que también fue en función de recuperar un poco la obra de Lesi Guattari. Pero pues por micropolíticas salvajes me refiero es también al trabajo, pues entre comillas, político que han hecho a lo largo de la historia de los pueblos indígenas. Y pues ya, por ejemplo, a la hora de tocar eso es inevitable no hablar de economía. Claro, en general la economía, pues, si bien también alberga la producción, la distribución y el consumo, pues también tiene que contemplar otras cosas como el comercio internacional. En este caso, yo recupero en primera instancia pues las tres esferas de la economía básicas, producción, distribución y consumo también porque las manejan Deleuze y Guattari, pero reoriento esa producción, esa distribución y ese consumo más bien desde la lectura de varios pueblos indígenas, ¿no? Como esferas en las cuales se tienen que respetar ciertas cosas. Y dentro de esas ciertas cosas, principalmente la tierra. No se produce sin pedirle permiso al suelo, al territorio. ¿Sí? No se distribuye si no se hace, digamos, una debida lectura o una debida, por decirlo así, conciliación con los ciclos de la naturaleza. E igualmente no se consume sino en determinados momentos. Es decir, hay, digamos, toda una, esta palabra pues no me gusta mucho, pero la diré, como una suerte de autorregulación, ¿no? Que tiene muy presente, como lo dije hace un momento, la Tierra, pero no solamente como lo dicen Deleuze y Guattari, como estasis sin engendrada, ¿sí? Como lugar en donde se reúnen, digámoslo, todos los recursos o todas las materias, sino que también pues se entiende en este caso como una persona, como otra gente, o incluso como una gran maloca en donde habitan muchas otras gentes que no son humanas y que también, digamos, tienen paridad en, en las transacciones económicas, que también, digamos, tienen, por decirlo así, voz y voto a la hora de producir, a la hora de distribuir, a la hora de consumir. Entonces, dejo hasta ahí mi respuesta. Súper. Yo te quería preguntar algo, más que preguntar algo también, pedirte que profundices un poquito, ¿no? Porque entiendo de que tú planteas que la Tierra tiene su propia economía y la economía de la Tierra es distinta y opera bajo otras leyes y otras reglas que la economía del capital, ¿no? Entonces, en esa línea, me gustaría que me comentara un poquito cuál es el papel que tú visualizas, ¿no? De las plantas maestras o de las plantas de poder a la hora de ser parte de los agenciamientos emergentes, ¿no? Como práctica contracultural, no sé, cómo lo situarías tú eso? Bueno, el tema de las plantas maestras o las plantas de poder, pues también tiene consonancia con la pregunta de Felipe y claramente pues con tu inquietud, Salvador. Mm, y lo abordaré en primera instancia desde este punto. Digamos que desde nuestra posición neurotípica, desde, digamos, el excesivo escepticismo
pero también desde la excesiva pulcritud que a veces nos ha dejado culturalmente el método científico, nos sería imposible eh, pensar que auténtica y legítimamente, por ejemplo, podríamos dialogar con un árbol, con un loro, con un jaguar, o para ser menos rimbombantes con los personajes, con un ratón, con un insecto. Mm, claramente, tendríamos que, desde nuestra, entre comillas, sobriedad occidental, asumir que si vamos a hacer este tipo de ejercicios es porque o hay una teatralidad de por medio, o porque hay una especie de profesor o de guru que me está introduciendo un curso como con esas especificidades, pero no es algo que haga parte del día a día. Muy por el contrario, por ejemplo, en Aviala vemos que sí hace parte del día a día y sí hace parte de la cotidianidad el tener que entenderse con otras gentes, entre comillas, con otras entidades no humanas. Para lograr esta comunicación es necesario la planta de poder, la planta de conocimiento. Bueno, son necesarias dos cosas a propósito del signo. Por un lado, las plantas de conocimiento. Por otro lado, los rezos, los wahi. Em, los signos o las signaciones orales, pero que tienen, digamos, una concentración diferente a la de nuestros lenguajes o lenguas. Entonces, bueno, por un lado, lo que te permite a ti la planta maestra es precisamente ingresar, como lo decía yo en la ponencia, como un pliegue, como un doblez de la realidad. Mm, para ejemplificar bien este caso, yo siempre recomiendo, pues perdón la plataforma, pero recomiendo una serie que se llama Frontera Verde de Netflix. Sí, es muy hollywoodense y es como muy romanticona, pero hay unos aspectos muy interesantes porque la serie gira en torno al Amazonas y parte de la trama consiste en que como los occidentales están destruyendo la selva, los dioses de la selva deciden volver a convertirse en humanos. O sea, hay como un misterio de la encarnación, pero en el contexto aviayalense. Entonces es una pareja, es una mujer joven, es un hombre joven, pero en realidad son dioses milenarios que deciden encarnarse para ayudar, digamos, a un pueblo que está, o a unos pueblos que están, por decirlo así, en peligro de extinción, en peligro de ser sometidos y asesinados. Y en medio de esto, pues dichos dioses tendrán que a la larga encontrarse con la protagonista de la serie. Pues bien, para establecer un diálogo entre esos dioses y la protagonista, digamos que esos diálogos no ocurren en el plano, digamos, lo normal de la realidad, ¿sí? O sea, no ocurre en la ontología convencional ni en las coordenadas con las que mapeamos eh, desde Occidente la realidad, ¿no? Que es sujeto-objeto, sino que hay como un desdoblamiento, hay como un ingreso a una dimensión que no es precisamente este mapeo de la realidad, en donde ocurren esos diálogos. Incluso el villano de la serie tiene que confrontar a estos dioses encarnados en ese mismo plano doblado, en esa otra dimensión. Yo por eso siempre en este aspecto recomiendo a Olmatov, ¿sí? Como para que se fortalezca precisamente el hecho de que las plantas maestras son en primera instancia como una apertura, como una llave en la cual se establecen otras relaciones y por decirlo así, otros diálogos con otras gentes, ¿sí? Para que tú hables con el jaguar, para que tú hables con la diosa, con el dios, para que tú hables, por ejemplo, con la huerta, con la chagra. Por otro lado, digamos, las plantas maestras no están huérfanas. Es decir, no, no, no se usan como, por ejemplo, Occidente, qué sé yo, ha usado los hongos o ha usado el LSD, sino que ellas tienen precisamente lo que Deleuze y Guattari llaman un registro de inscripción. Sí, están inscritas en una complejidad sígnica muy específica. Sí, esa complejidad sígnica es lo que llamamos los rezos. Mm, si tú quieres que la planta maestra sirva como llave para el ingreso a esa otra dimensión, a ese doblez de la realidad,
O sea, digo yo en mis palabras, obligatoriamente tienes que tener el rezo, tienes que tener también la iniciación, ¿sí? Por eso, digámoslo, en un conversatorio que yo tenía hace unos meses atrás, siempre yo era enfático en que no se trata de escaparse a los montes a meter sustancias, sino que en realidad tú necesitas de la comunidad, necesitas del chamán, necesitas del curaca, por más centralista que a veces nos parezca, ¿sí? Pero es la forma en la que tú realmente ingresas a ese plano, sí, a ese plano doblado, a ese, como dice Dolmatov, a ese doppelganger, a ese doblez que está aquí mismo plegado, digámoslo, en el mapeo que eventualmente tenemos de la realidad. Entonces, lo voy a dejar hasta ahí, pero no sé si con esto respondo. Sí, gracias. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, algún aporte, alguna reflexión respecto a lo que ha sido hasta ahora de Edward. Mauricio Toro señala en el chat, por ejemplo, Guattari propone un nuevo paradigma ético. Otro comentario más ahí dentro del chat. Bueno, harta gente agradeciendo tu presentación también. ¿Ya? Eh, no sé si es importante, aprovechemos de participar. Yo sé que a veces la filosofía se nos escapa un poco, ¿no? Por su densidad y su complejidad en tanto palabras que van enunciando ciertos hechos o ciertas situaciones, ¿no? Pero acá lo que nos interesa a nosotros, tanto McMandino como el dispositivo que ha creado Edward, ¿no? Y que viene trabajando hace ya un par de años a la fecha, tiene que ver con hacer esta reflexión desde el territorio para el territorio, pero al mismo tiempo para enunciar líneas de fugas que sean posibles de vincularse, ¿no? De ir generando ahí un rizoma, un entramado, un tejido, ¿no? En donde nuestras realidades de cierta forma pueden reflexionarse en función de las otras realidades, ¿no? Eh, yo me recuerdo en una de las presentaciones que tú hiciste el año pasado, me cuesta pronunciarlo, Ay, Navimonay. ahí mismo, ¿no? Eh, hablabas, citando a Consuelo Pavón, ¿no? Y también a Dolmatov, eh, eh, ¿qué es lo que pasa cuando un chamán muere, ¿no? ¿Cuál es la transmutación que se produce ahí? ¿Ya? Y cómo el chamán no solamente viene a representar un rol, un papel, sino que también es parte del territorio. Es mucho más complejo que eso, ¿no? No sé si puedes referir un poquito al respecto. Bueno, esa es una muy bella reflexión, Salvador, que estás recuperando. Es una reflexión que es propia de mi maestra Consuelo Pavón, pero también es en el sentido no peyorativo, perdón por usar siempre esta expresión, una anécdota que ocurre con los pueblos de Colombia. Ella cuenta, cuando inició todas estas investigaciones, cuenta una historia muy bella, eh, que cuando pues comenzó este proceso se conoció con un antropólogo colombiano que se llama William Torres y junto con otros amigos se hicieron muy amigos de un taita huitoto, si no estoy mal. Y este taita ya para la época era muy anciano, era un abuelo, pero precisamente era un abuelo muy respetado por la comunidad. eh, hay que entender que el chamán no solamente es, digámoslo, un enlazador de mundos, sino que también es un enlazador de comunidades. Mm, y él, pues, digamos que su hacer, su oficio, así como el del zapatero es hacer o arreglar zapatos, pues su oficio era precisamente velar por la armonía del territorio. Él curaba enfermedades, él ayudaba mucho a su comunidad a nivel de salud. Pero también hacía las tomas de yagé y bueno, ese era su día a día, ¿no? Cabe decir que también, pues, el chamán no es solamente, digámoslo, como una figura de sacralidad, sino que él también, pues, tenía su día a día como campesino y salía, pues, con su machete a abrir camino, es decir, también tenía ese componente de ruralidad.
Un buen día el taita eh, muere. En ese momento me cuenta la maestra que ella estaba en otra toma de yaje en otro lugar y cuando muere sucede que se precipita una lluvia como en mucho tiempo no se ha visto. O sea, la comunidad decía, la misma comunidad y los familiares del abuelo decían, la naturaleza está llorando. Ese día se desataron rayos y centellas, ese día se cayeron árboles, ese día hubo pequeños deslizamientos en la carretera que conducía pues al lugar donde vivía el Taita. Mejor dicho, ocurrió de todo. Es como si la naturaleza, en tanto multiplicidad de otras gentes, también se hubieran unido al luto, al duelo por la pérdida de esta persona que armonizaba todo el territorio. Hace muy poco también ocurrió algo muy curioso. Aquí en Colombia, hasta hace muy poco vivió uno de los chamanes más ancianos que había en América, el Taita Querubín Queta, del pueblo Cofán. Murió a los 100 años, 110 años creo, no sé, o sea, es una edad muy avanzada. Y pasó lo mismo. En cuanto murió, o sea, empezó a soltarse la lluvia por borbotones allá en el Putumayo, en su lecho de muerte, por decirlo así, como si nuevamente la naturaleza hubiera llorado. Y quizá para reforzar y para resaltar estas dos anécdotas, también quiero contar una anécdota personal que no tiene que ver con un taita, curiosamente, tiene que ver es con un adolescente del pueblo Muruy Muinane, que queda sobre la frontera entre Colombia y Brasil. Y este chico yo lo conocí en Bogotá. Pues por mi, digamos, interés investigativo, pues claramente yo no desaproveché la oportunidad para hacerme amigo de este muchacho que venía como buscando oportunidades en la ciudad. Y él me contaba cosas muy interesantes sin, o sea, desconociendo, digamos, mis intereses investigativos. O sea, él me contaba lo que les voy a narrar como cosas de su día a día. Y él me cuenta que una vez con un amigo, el amigo de él era un abuelo chamán. Era un abuelo que sabía mucho. El abuelo le había enseñado al amiguito de él a rezar el ambil, que es un tabaco en forma de pasta, y a rezar el mambe, que es la misma hoja de coca, pero en polvo. Y le había dado los rezos, le había dado los rezos para esas dos plantas. Pues esos dos niños, como adolescentes curiosos, ya teniendo los rezos, pues una vez por pura experimentación, digamos que por puro escepticismo al abuelo, fueron con Mambe y fueron con Ambil por allá a lo profundo de una selva. Y sí, señor, que el chino, el amigo del pelado que yo conocí, pues hizo los rezos, ofrendaron una porción de Ambil y una porción de Mambe a la jungla. Eso tiene, digamos, todas unas coordenadas, no se puede ofrendar en cualquier lado. Y al mismo tiempo ellos chuparon Ambil y mambearon. Pues el niño me contaba que en efecto una vez hicieron ese pagamento y una vez ingirieron estas plantas de conocimiento, que él se desgonzó. Lo que él me contaba es que él como que había perdido el conocimiento, como que se había quedado así, desactivado, de un momento a otro. Y que cuando recobró el sentido, él vio su cuerpo sentado. O sea, él se había desdoblado, literalmente era su cuerpo energético el que estaba viendo ahí a su cuerpo físico totalmente desgonzado. Él no, como que no había salido del asombro cuando de repente sintió que algo lo agarró de los pies y que lo llevó a una especie de maloca, pero que la maloca no era física, también era como una especie de maloca espiritual. Y él me contaba que él veía que llegaban los animales heridos de la jungla, bien sea por trampas o bien sea por la misma, digamos, hostilidad de la selva, y que había una abuelita que los curaba, pero para curarlos, dice que ella convertía a los animales en personas, los curaba y después los convertía en animales. Después la abuelita le dijo al niño, usted ya vio mucho, y que cuando le dijo eso, uf, regresó a donde estaba su cuerpo desgonzado. Dice que él iba a entrar
dice que él intentó ingresar nuevamente a su cuerpo y no podía. ¿Por qué? Porque como ellos hicieron eso a manera de travesura, pues no tenían todo el conocimiento y mientras él estaba en esa maloca, una entidad de la selva, como quien dice, había poseído el cuerpo del muchacho. Entonces, dice que el otro niño, que no tenía rezos, que no tenía absolutamente nada, lo único que hacía era zarandear el cuerpo del niño. Oiga, despierte, despierte, despierte. Y que en un momento dado, como que algo pasó y él pudo volver a ingresar a su cuerpo y volvió en sí. Entonces, con esta última anécdota refuerzo un poco el tema de que la naturaleza está muy al tanto de nuestras interacciones con ella. Perfecto, maravillosa intervención, Eduardo. Mira, en el chat se armó un debate que está interesante y al cual te invito, obviamente, como expositor, ¿ya? Y dice lo siguiente, excelentes reflexiones, plantea Gloria Patricia Luisa Mon, ¿no? Y analogías con nuestro situado contexto real, ¿ya? Mauricio Toro pregunta y reflexiona, ¿todo tiempo pasado fue mejor? ¿O por qué volver a las antiguas formas como modelos? Eh, y antes de darte la palabra, ¿no? María Ochagavía señala, quizás porque estas formas antiguas no son pasadas exactamente, son formas vivientes, son tradiciones, lo tradicional, señala Mauricio. Ruth Vilches señala, sí, no son pasadas, los pueblos indígenas de Bolivia, en su cosmovisión, lo pasado es el futuro y el pasado está adelante y no atrás. Mauricio Toro señala, cada pueblo tiene su propia cosmovisión, incluso algunas se contraponen. No sé qué reflexión te puede generar eso a ti. Eh, yo quisiera recalcar un concepto que tú señalaste en la apertura de tu presentación y que la noté textual, y que tiene que ver con que la economía de la tierra es la economía del deseo, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Que la economía de la tierra sea la economía del deseo. Bien, responderé como la primera parte de este diálogo que se produjo en el chat y luego respondo lo del deseo. Mm, claramente sería muy ingenuo decir que todo tiempo fue mejor. Yo creo que incluso si le preguntamos a nuestras abuelas cómo las trataban sus esposos, no sería para nada bonito. Eh, y creo que nadie del 2024 podría siquiera regresar a los 80 habiendo conocido el Bluetooth, el Internet, como por poner ejemplos banales, ¿no? E igualmente, pues yo siempre he visto y por lo que he leído, a nosotros siempre nos ha acompañado la violencia, ¿no? Y pues hay que entender la violencia como una fuerza aniquiladora, en efecto, totalmente consciente, totalmente racional, que acompaña a individuos, que acompaña a grandes grupos. Y claramente, pues la violencia no solamente motiva agresiones, sino que también motiva nuestro propio desarrollo social. Nosotros los seres humanos nunca hemos sido pacifistas. Em, lo que pasa con los pueblos de Abya Yala es que mm, no es que vivan en el pasado en ese sentido, eh, ni tampoco es que estén desactualizados. Recuperando un poco una palabra o un concepto que me encanta de Nietzsche, yo diría que los pueblos indígenas o de la Via Yala son intempestivos, son inactuales, dice Deleuze. Es decir, no van siempre en contracorriente, pese a que se van paradójicamente actualizando con la contemporaneidad o de frente a la contemporaneidad. Claro, no los estoy romantizando. Claramente hoy, pues, encontramos muchos pueblos y muchas comunidades indígenas que, pues, tendrán TikTok, que pedirán cosas por Temu, en fin, que comparten, pues, las mismas, digamos, problemáticas o por lo menos los mismos fenómenos que nos acontecen, pues, en los lugares más urbanizados.
Pero en medio de todo, como lo decía respecto a las micropolíticas, también existen resistencias, como dice mi maestra, reexistencias. Mm, y, y a estos pueblos siempre los ha acompañado, digámoslo, el mantener vivas sus tradiciones. Aquí hay una cosa muy importante que apuntar y es que eh, a veces, y no quiero decir, no estoy queriendo decir que esto le suceda a la audiencia que nos acompaña, pero en ocasiones y en determinados contextos se tiende un poco como a inferiorizar y a subestimar las formas de vida o los modos de vida de los pueblos indígenas. Y se tiende a pensar a veces que esto es puro folclorismo, ¿no? Que si tienen ciertos atuendos, que si tienen ciertos bailes, incluso que si preparan ciertas comidas es como por puro folclorismo. Y seguramente pues esta idea se verá reforzada porque en efecto hay partes aquí en América, en Sudamérica, en Aviala, en las cuales pues esas costumbres también han servido al turismo, ¿no? Pero como decía hace un momento, paralelo a todos estos fenómenos, también existen, digamos, legitimidades, ¿sí? Contaré otra historia. Por ejemplo, el Taita Querubinqueta cuando falleció, bueno, unos años antes de fallecer, más exactamente por allá en el 2008, 2009, fue invitado a un congreso de pueblos indígenas. El congreso se realizó porque, pues aquí en Colombia hemos sido presas de un agresivo conflicto armado. Aquí lo que ha sido las fuerzas militares y el paramilitarismo siempre ha sido un foco de violencia enorme y un foco de desangramiento impresionante, no se imaginan cuánto. Hemos tenido a decenas de miles de muertos por este conflicto y las comunidades indígenas han sido claramente objeto y objetivo y también víctimas de semejante nivel de violencia. Entonces hicieron el Congreso pues para plantear problemas alrededor del conflicto, ¿no? O sea, ya tenían que tratar temas del desplazamiento forzado, tenían que resolver qué hacer con la coca, porque como ustedes bien lo saben, pues la coca es una planta de poder que ha acompañado la ancestralidad de los pueblos, pero que también ha sido el combustible para el conflicto, así que tenían que definir qué hacer con los cultivos. Y cuentan que el Taita Querubinqueta quería alzar la mano y que no lo dejaban hablar, que otras personas estaban ocupando la palabra en esa mesa de diálogo. Entonces que en algún momento él se molestó y que dijo, tal vez sin pensarlo, es decir, lo dijo con palabra caliente, que llaman algunos pueblos, dijo con palabras calientes lo siguiente: vea, el día en que lleguen los paramilitares a mi resguardo, ese día yo hablo con las avispas, yo hablo con los delfines, yo hablo con las arañas y se los mando todos a ellos a ver si es que van a venir a molestarnos. Em, y hago énfasis en esta historia para precisamente resaltar que no se trata de folclorismos, ¿sí? De que no todo se trata, digámoslo, de las banalidades que instaura o que impone el capitalismo en múltiples facetas, sino que también, como lo dije hace un momento, em, pues hay todos unos armazones, por decirlo así, claro, tradicionales, ancestrales, pero intempestivos, o sea, que están, digamos, muy atentos a la contemporaneidad y atender, digamos, problemáticas pues muy vigentes. Para terminar, también cuento otra historia que está sucediendo ahorita. Desde más o menos el año 2002 hasta acá en los llanos, en la Orinoquía de Colombia, los pueblos indígenas de la Orinoquía han sido también víctimas, sobre todo de las petroleras y más específicamente de una que se llama Pacific Rubiales. Pacific Rubiales por allá en el año 2002, a punta de marranos, a punta de prostitutas, a punta de plata, logró sobornar las capitanías de algunos resguardos y se hizo con tierras de esos resguardos. Hoy en día esas tierras se perdieron y hoy en día esas tierras están llenas de petroleras. Pues bueno, hace poco, estamos hablando de este 2024, Pacific Rubiales ha vuelto a hacer de las suyas y ha vuelto a sobornar capitanías indígenas y otra vez están en litigio, pues territorios de estos resguardos. ¿Qué están haciendo ahorita los indígenas? Ya que, pues,
ya mantengo, digámoslo, una especie de contacto con uno de estos resguardos que hace parte de la problemática que les cuento. En este momento, en este preciso momento, uno de los abuelos del pueblo sicuani está haciendo una dieta espiritual. Sí, en estos momentos, por ejemplo, una de las dietas que él está haciendo es no comer con blancos, no comer con mestizos. Eh, Parte de esa dieta es comer mañoco o matsuka, que es un preparado de la yuca brava, y a él le toca, pues, mm, muy juiciosamente, muy disciplinadamente, prender unos tabacos a lo largo del día. ¿Para qué? Para que el territorio se fortalezca y digamos lo que las intenciones, ¿cómo es que llaman los indígenas, los Icuani? Para que Ibirri, ¿sí es Ibirri? Bueno, para que el espiritual que ellos llaman el espiritual de la avaricia, para que ese espiritual de la avaricia no llegue al territorio, para que ese espíritu no llegue a tragarse la tierra. Entonces ellos están dietando ahorita, ellos están haciendo esos ejercicios para ahuyentar a ese espiritual, ¿sí? Y lo dejo hasta ahí porque eso, para entender, por ejemplo, esos puntos, hay que entender también la importancia de las historias que cuentan ellos. Mm, y para terminar, ojo, porque las historias no son simplemente mitos, ¿sí? Así como sus costumbres no son simplemente folclorismos, ¿sí? Sus historias no son equiparables a los cuentos de los hermanos Grimm, sino que ello tiene precisamente todo un plano de inmanencia, tiene todo un compendio, tiene todo un cargamento, tiene toda una serie o una consecución de fuerzas y energías que, por ejemplo, cargan de poder a las plantas de conocimiento que ellos usan. Perfecto. Mira, me llega una pregunta por WhatsApp de Vikingo, que es un amigo, un sociólogo antiguo, antiguo amigo, estamos viejos ya. ¿Ya? Y Vikingo comenta y pregunta, ¿no? Desde la micro, macro política, con Subici y Buenaventura de Santos, se busca una articulación micro, macro, social y política. Hay esperanza de una apreciación, me explico, en términos de un devenir de cambio. ¿Cómo lo ves? ¿En decadencia o resistencia artística o estética? Uf, esa es una pregunta mm, muy potente, es una pregunta difícil de responder y creo que más que responder, yo simplemente me haré partícipe de la cuestión. Lo, lo primero es que yo creo que las sociedades actuales, lo que les llama las sociedades de control, eh, tienen una partición, ¿no? Precisamente son esquizoides. Por un lado, eh, y por ejemplo lo que vemos en las ciudades es que nos acaparan, nos gobiernan, nos poseen lo que les llama por ahí en un libro las fuerzas reactivas y junto con ellas las fuerzas pasivas. Esas fuerzas, las reactivas y las pasivas, nos conducen a un estadio digamos, permanente satisfacción e insatisfacción. Es decir, por un lado estamos muy conformes, o al menos en las clases medias y en algunos otros sectores de las clases sociales altas, y por qué no decirlo, en las clases bajas ascendentes, existe como una especie de conformismo, ¿no? Diría Sócrates, una especie de llenura en la cual las personas no quieren nada, no quieren saber nada. Nietzsche también le llama a este estadio el último de los hombres, ¿sí? La ultimidad o el último de los hombres es precisamente aquella postura, aquella posición en la cual pues tú te entregas abiertamente al nihilismo, ¿sí? No te importa nada, te importa es como tus cosas, primero yo, segundo yo, tercero yo, estás muy acostumbrado a tu individualidad e incluso llegas a ser llegas a tener una moralidad tan negativa, que eso está en la genealogía de la moral de Nietzsche, que no conforme con ello, o más bien no contento con ello, también estás permanentemente envidiando a los demás, deseándole el mal a los demás. Sí, eso es como uno de los síntomas
que vemos hoy en día, por ejemplo, pues en las ciudades latinoamericanas y, ¿por qué no?, en los alrededores de estas ciudades, en algunos puntos de nuestros países. Eso por un lado, es decir, la primera acotación a la pregunta es si pareciera, ¿no?, que vamos en declive, sí, que el capitalismo nos ha derrotado. Y de hecho, en el mismo Antiedipo también existe esa misma sugerencia, ¿no? Pareciera que ya nos decodificaron tanto, sí, nos diluyeron tanto, nos fragmentaron tanto por dentro, nos acostumbraron tanto a producir por producir o a conseguir lujos, que eso es lo único que nos importa y se nos olvida que estamos incluso vivos, ¿no? Eso es, digamos, un primer aspecto. Pero por otro lado, diría Foucault, la vida se resiste. Y diría yo aquí, parafraseando a mis maestros y demás, la vida reexiste. Mm, y uno se da cuenta que en medio de toda esta negligencia, por decirlo así, en medio de toda esta nihilidad, en medio de estos últimos hombres, pues también volviendo a Nietzsche hay hombres superiores, humanos superiores. También ahí, digámoslo, existe todavía la promesa del superhombre, del superhumano. Mm, y aparecen cosas fascinantes, que es lo que precisamente yo acotaba ahorita en la última parte de las micropolíticas que oscilan entre lo bárbaro y lo civilizado. Sí. Ahorita no tengo ejemplos concretos. O bueno, creo que ya di uno ahorita en la narración que di, por ejemplo, estos indígenas que a partir de sus prácticas chamánicas se resisten al expansionismo de las petroleras. Eso, por ejemplo, es algo activo. Eso ya no son fuerzas reactivas o pasivas, ya son fuerzas activas, son fuerzas creativas. Diríamos desde el Antiedipo son síntesis conectivas, ¿sí? Están siempre a propósito de crear, a propósito de resistir, a propósito de jugar, a propósito de lo que, como dice uno de los títulos de Nietzsche, de sus libros, a propósito de una Gaia ciencia, de un saber feliz, de un saber contento, ¿sí? También podemos ver eso. Por ejemplo, aquí en Colombia, además de lo chamánico, aunque no me he salido de los pueblos indígenas, por ejemplo, vemos algo que llaman las mingas. Las mingas indígenas, digamos que por definición simplemente es aquel trabajo comunitario que se organiza en torno al cultivo. Pero a nivel micropolítico, las mingas también es una organización en la cual ciertas comunidades o ciertas partes de los resguardos se montan en sus carros, lo que llamamos aquí chivas, se montan con su bandera, se montan con su guardia indígena y llegan, digamos, con una especie de potencia de festín, de potencia de alegría, a contagiar precisamente esa felicidad a todos los ciudadanos que habitan la metrópolis, ¿sí? Los invitan a bailar, los invitan a salir a las calles, a movilizarse, los invitan también como a reanudar un poco su ancestralidad, ¿no? A que utilicen pintura corporal, etcétera, como que ellos han sabido, digamos, jugar como una especie de detonante para las fuerzas activas. Y no solamente los indígenas, ¿no? Hace poco aquí tuvo lugar en la capital de Bogotá algo que se llama la Marcha del Orgullo, ahora llamamos el Orgullo LGTB, y me asombraba mucho las entrevistas que le hacían a algunas de estas personas que se movilizaban, ¿no? Como, por ejemplo, ellos son también, o como lo dicen en algunos aspectos, ellos mm, se han percatado de que el capitalismo ha mercantilizado sus luchas, ¿sí? De que hoy en día vemos bancos que se visten de arcoíris. De hecho, hay un meme muy famoso de la marca BMW que hoy en día tiene el arco iris y hace unos años tenía la esvástica, ¿no? O sea, para denotar un poco cómo se articula y cómo se ha adaptado el capitalismo a lo largo del tiempo. Y ellos son muy conscientes precisamente de esa usurpación. Y ahorita ellos se han vuelto todavía, o ellos se han vuelto todavía más disidentes, todavía mucho más disidentes. O sea, han extremado la transformación en sus cuerpos o extremado en el sentido de devenir, sí han precipitado unos devenires todavía más combativos, y no están conformes para nada con que las grandes corporaciones les hayan arrebatado sus símbolos. Entonces, yo creo que para dejar ahí, eso es como un pequeño ejemplo de que así como hay nihilidad, así como
como decimos en Colombia, casi como hay importaculismo, también hay espacio para potencias que siguen siendo creativas y combativas. Excelente. Vamos, son las 21:23, ya vamos para la hora y media. Nos quedan 7 minutos más o menos, 10 minutos más o menos para una hora y media de seminario. La idea no es hacer seminarios muy largos para que la gente no se agote. Quiero recordarles que esta es la primera presentación de 13. Eh, la próxima semana me toca a mí, que voy a hablar un poco sobre las manifestaciones del Nehuen en el mundo mapuche y que recoge parte de las apreciaciones que tiene desde la Colombia, mi hermano Edward, ¿no? Pero antes de entrar en eso, quería hacer una reflexión y que tiene que ver con que tengo la impresión, por ejemplo, ayer nomás, este fin de semana, se hicieron varios carnavales acá. Estamos en época de carnaval, ¿ya? Estamos en época de carnavales en donde, por ejemplo, desde el carnaval de San Pedro, por ejemplo, se hace un pago al mar, ¿no? Con la imagen cristiana de San Pedro, pero en ese pago y en ese carnaval a la imagen de San Pedro como protector del mar, entre comillas, ¿no? Eh, eh, lo que se manifiesta son una serie de danzas indígenas, ¿no? Y mestizas, ¿no? Entendiendo que lo mestizo también es una codificación de lo indígena que esconde su matriz indígena dentro de los ropajes, ¿no? Del cristianismo, ¿no? Eh, pero que sin embargo, cuando uno observa el sentido y el propósito, ¿no? del carnaval y de la danza, lo que se manifiesta es la agencia del propio territorio, en este caso el mar, ¿no? Eh, entonces, ¿y por qué hago esta reflexión y planteo esto? Eh, Porque hay un riesgo y un peligro, entre comillas, ¿no? El riesgo y el peligro, ¿no? Es caer en lo molar, perdón, en la molecularidad, ¿no? de los fenómenos y no entender que estos fenómenos están entrelazados y están entretejidos. Acá en la revuelta social de hace unos poquitos años atrás, eh, uno de los carnavales que más se fortaleció dentro de la revuelta social son los Diablos Rojos de Víctor. Y los Diablos Rojos de Víctor son una rememoración, ¿no? de los Diablos Rojos, o sea, de los diablos, de las diabladas, de las fiestas de la tirana, del carnaval del norte, del mundo diaguita, tacameño, ¿no? Y que vuelve a lo urbano, pero ahora rememorando a Víctor Jara, vestidos de rojo, señalando que son los Diablos Rojos que cayeron, ¿no? en la resistencia a la dictadura, pero que vuelven en cuerpo y alma como rememoración mediante el carnaval. Y justamente ahí es donde aparece la alegría como elemento subversivo, como elemento innovador, como elemento que aglutina, que trae el pueblo nuevamente a la calle y que permite recuperar espacios que antes se habían perdido. Entonces, dejo, meto la cuchara un poco de más. Me gustaría que otras personas también pudieran hacer sus comentarios. Veo ahí al Mario con ganas de meter la cuchara, que se atreva nomás. ¿Ya? Y no sé si hay más gente que quiera comentar. Bueno, parece que estamos llegando al final entonces. Solamente agradecer y recordar el afiche, quiero leer rápidamente el afiche, las ponencias que se vienen, ¿ya? Y quiero recalcar algo. En estas ponencias vamos a tener a curanderos también, ¿ya? Y también vamos a tener a machis del mundo mapuche, quienes también van a compartir su conocimiento y su visión micropolítica, ¿ya? Y van a dar cuenta también de sus prácticas estéticas y sus lecturas respecto a lo que está aconteciendo desde los territorios. Quiero insistir en eso, ¿ya? Eh, entonces, la próxima semana, el 31 de julio, a la misma hora, a las 20 horas, voy a poner yo, ¿no? Un texto que se llama, no es un texto, en el fondo una presentación, que se llama Las manifestaciones del Nehuen y la defensa de la tierra en territorio mapuche.
Después viene Francisco Cabello, perdón, el 7 de agosto, con Geopolítica del Volcán Rucapillán, junto con el Peñi Bernardo Coripán, que es un poeta mapuche bien conocido acá en el Mapu, ¿ya? Y quienes van a hacer una aproximación para el desarrollo de una empatía socioterritorial. Después, el 14 de agosto, estará Edwin Agudelo Londón, quien, aparte de ser docente e investigador, también es, ayúdame, Edwin, perdón, compañero Edward, Edwin Agudelo también tiene otro rol, ¿no? No es solamente un investigador y un académico, sino que también tiene otra tarea, ¿no? Sí, él es médico tradicional. Él se inició con uno de los chamanes más, digamos, poderosos que ha tenido el pueblo sicuani. Falleció en el 2008, pero él tuvo la oportunidad de estudiar y aprender con él y él, digamos, se inició en el linaje de ese abuelo. Entonces es médico tradicional sicuani. Maravilloso. Y él va a hacer una ponencia que se llama Caminando con el pueblo sicuani, Medicina y Saberes Ancestrales. Después, el 21, tenemos a Atahualpa Oviedo Freire. Él viene a hablar desde el Tahuantinsuyo. Él vive en Ecuador, pero también va harto a Bolivia y está entre estos dos territorios, ¿ya? Y va a hacer un análisis del fracaso del proyecto de izquierda en Bolivia, lo cual me parece súper interesante también, ¿ya? En Bolivia y en Ecuador, ¿no? El fracaso de la izquierda y sus proyectos en Ecuador y Bolivia. El 28 de agosto, John Darío Rodríguez va a abordar las guerras guerreros del arco iris, una visión de sanación y liberación planetaria, también integrando medicina tradicional, con otros conceptos que tienen que ver con nuestro continente, y así sucesivamente. Esas son parte de las ponencias que vamos a tener, entonces quiero invitarlos a que continúen, no aflojen. Esperamos con esto poder socializar, compartir y ojalá también ir tejiendo nuevas redes y nuevos flujos, nuevas resistencias. Te toca, Edward, para hacer el cierre. No sé si quieres comentar algo final para cerrar. Bueno, agradecer a las personas que han comentado, a la profe Gloria, muchas gracias por esas lindas palabras. También agradecer a todas las demás personas que han construido en el chat, que se han manifestado en el chat. Agradecer a las personas que paulatinamente han salido del encuentro. Espero no haber sido tan ruidoso, pero creo que a la hora de filosofía se me mete una canción de punk de aquí de Colombia que dice esto es pum podrido, pum podrido, pum podrido, esto es puro ruido y creo que también así es mi forma de hacer filosofía, así que no todos como que le caminan a esas musicalidades. Em, para cerrar, pues Lorena Maecha dice, ¿cómo vencer el nihilismo que constantemente asedia nuestra producción de subjetividades desde el mundo blanco al que nos obligan a pertenecer? Bueno, pues no hay, digámoslo, una fórmula mágica. O si hablamos de fórmulas mágicas, tendríamos que deshacernos de la palabra fórmula y acogernos a una multiplicidad de lo mágico. Pero partiendo de Nietzsche, mm, él dice algo muy interesante y es que más que vencer el nihilismo, uno se tiene que hastiar del nihilismo. Uno tiene que realmente llegar al hartazgo, ¿sí? Al empalagamiento con el nihilismo. Y cuando eso sucede, digamos que lo demás explota, ¿sí? Realmente tú ya no puedes vivir cargando esos pesos, por eso las transformaciones del espíritu. Y como creo que dice que es Freud o Lacan el que dice que las personas que nosotros vamos conociendo a lo largo de la vida en realidad siempre estuvieron en nuestro inconsciente. Ahora suponte que tu inconsciente deviene en fuerzas activas, que tu inconsciente se vuelve conectivo, que tu inconsciente se quiere hacer combativo. Pues claramente empezarás a entrelazarte con personas, con inconscientes, con deseos, porque dejé esa parte sin responder, que también sienten lo mismo, ¿sí? Respecto, para cerrar, lo que pasa es que al comienzo de Salvajes, Bárbaros y Civilizados, para responder un poco la inquietud de Salvador, pues Deleuze y Guattari, digamos que ponen en el mismo horizonte la tierra y el deseo.
Lo que yo puedo, digámoslo, argumentar desde mi propia lectura de ellos es que eh, el deseo es inmanente a la tierra, es intrínseco a la tierra, porque si nos damos cuenta, todo lo que nos rodea, nuestros libros, nuestras ropas, nuestros aparatos tecnológicos, absolutamente todo, todo, hasta la comida que le invitamos a un buen amigo, a nuestra pareja, absolutamente todo procede de la tierra, todo, todo es tierra. En ese sentido, cuando tú retiras de tu cajero tu salario, en ese sentido, cuando mandas tu ropa a lavar, cuando tomas el autobús, estás dirigiendo tu deseo a singularidades específicas de la Tierra que, claro, han pasado, digamos, por unos procesos de conversión, por unos procesos, digamos, de plastificación, de modelación propios de la humanidad, de la mano humana, pero que finalmente en algún momento fueron minerales de la tierra, en algún momento fueron frutos de la tierra, en algún momento fueron eso, tierra. Entonces de ahí que también yo, digamos, pues haga, digamos, en mi ponencia haya acercado mucho más, haya estrechado mucho más la relación entre el deseo y la tierra. Y bueno, ya con esa última aclaración, pues realmente agradezco nuevamente a todas las personas. Me siento muy honrado, muy agradecido e incluso diríamos no me siento nada digno pues de tener semejante compañía, de tener toda todo este espacio, todo este compartir y realmente me voy muy feliz, me voy lleno de gratitud con todos ustedes, con este espacio y de nuevo especiales agradecimientos a Salvador, también a Claudia que han hecho, que han materializado precisamente el espacio. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, que estén muy bien. Buenas noches. Chao, gracias. Chao, Hane chao. Pana. Nos vemos, hermano. El cierre.